Bien, buenas noches, que el Señor nos bendiga una vez más y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y pues ya llegamos al capítulo 22. Para hoy vamos a estar analizando el versículo 22 en adelante. Y dice la escritura, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre porque no conviene que viva. Recordemos que la semana pasada estábamos analizando precisamente este texto, ¿no? Como parte última de lo que veníamos meditando, porque decíamos, el apóstol Pablo quiso hablar al público. Los judíos lo escucharon cuando él habló en arameo, contó su conversión, contó quién era él, cómo había venido al encuentro de Jesús, relató este mensaje y cuando dijo que el Señor allí en el templo se le había aparecido y lo había enviado a predicar a los gentiles, en ese momentito todos se alborotaron y dijeron, quita a este hombre, no conviene que él viva, ¿no? Muy bien, habíamos llegado hasta ese versículo, versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Resulta entonces, narrando lo que Lucas ya nos dijo, Pablo es metido a la fortaleza porque la gente estaba gritando y el tribuno teme por su vida. Sin embargo, hay un escándalo tan grande que el tribuno no puede explicarse qué está sucediendo, por qué lo odian tanto, ¿no? Y entonces manda a interrogarlo con azotes. ¿Qué significa esto? Pues esto significa tortura. Y en los pueblos antiguos esto era típico y era común. Hoy en día esto va contra los derechos humanos, pero yo sé que se practica todavía en muchos países. Sin embargo, dentro del mundo antiguo, ¿no? Que estamos aquí narrando, eso era típico. O sea, ¿es culpable o no es culpable? Pues no lo sabemos. ¿Sabes qué? Tortúralo, ¿no? Y lo más común era azotar a la persona. Así es de que a Pablo aquí lo amarran y le van a dar tortura. ¿Qué hiciste? ¿Y cuántos azotes le pueden dar? No, pues esto no tiene número. Los judíos le daban como castigo a los que expulsaban de la sinagoga 40 azotes menos uno. Porque la ley decía 40, no decía 40 menos uno, 40. Pero los judíos temían quebrantar la ley en detrimento de la víctima. Así es de que le daban 39. Por si nos equivocamos en la cuenta, entonces que salga a beneficio de él. Solo 40. Los romanos no tenían 40 menos uno, podían darle un montón. Que de hecho en la película La Pasión de Cristo se ve que a Jesús en esa película le pegan con varas y le dan 80 y tantos golpes, ¿no? Y algunos de los que fueron a ver esa película siempre decían, oye, no era 40 menos uno. Y a mí me tocaba explicar, sí, 40 menos uno eran los judíos, pero lo que lo estaban torturando a él eran los romanos. Es de que los romanos no tenían, por decirlo así, un número específico. Bueno, entonces, Pablo sabe lo que eso significa, ¿sí? Y cualquiera en su lugar habría hecho lo que él hizo. Decíamos la vez pasada que un tribuno es el comandante de aproximadamente 4.200 personas o 6.000 militares, ¿no? Una legión. Un tribuno era el comandante de una legión. Este tribuno tenía bajo su servicio a los centuriones y los centuriones eran los comandantes de una centuria. Y a veces uno dice, pues una centuria son 100 hombres, ¿no? Porque de ahí viene centuria, ¿cierto? Pues no.
Una centuria no tiene 100 hombres, tiene 80 hombres, pero igual era alguien importante. Entonces, el tribuno pues manda a un comandante, a un centurión, ve y azótalo y sácale la verdad. A ver qué tiene que decir, a ver por qué esta gente lo odia tanto. El centurión se acerca a Pablo y lo ata, o por lo menos manda a atarlo. Y entonces Pablo dice, ¿es lícito, o sea, es correcto azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, ¿no se podía azotar a un ciudadano romano? Sí, no, sí se podía, pero se podía habiéndolo condenado. Es decir, vamos a hacerle un juicio y usted es culpable de esto, de lo otro, ahora sí, azótenlo. ¿Se le puede dar muerte? No. O sea, eso tiene que ir hasta un nivel más alto. No se puede matar a un ciudadano romano, pero sí se le puede azotar. Pero a un ciudadano romano no se le podía azotar para sacarle la verdad y eso era sumamente peligroso. No se podía. Y por eso es que él recurre a su ciudadanía romana. O sea, ¿a ustedes les es lícito golpear a alguien para sacarle la verdad? Claro que sí. Siendo ciudadano romano, no, eres tu ciudadano romano. El centurión hace lo correcto, porque le han dado una orden. Entonces tiene que ir con el que le ha dado la orden, con el tribuno. Mira lo que vas a hacer, porque este dice que es ciudadano romano. Entonces llegan. ¿Eres tú ciudadano romano? Pues sí. Pues que pareces judío. Pues sí, porque soy judío de raza y de religión, pero mi nacionalidad es romana. A veces uno no entiende esa situación. No, por ejemplo, no es lo mismo israelita que israelí. Israelí es el ciudadano del moderno Estado de Israel, que muchas veces ellos no son israelitas, pueden ser hasta árabes de raza y pueden ser hasta musulmanes de religión o incluso ateos, pero son del Estado de Israel, o sea, pertenecen a esa nacionalidad. Y hay israelitas que de raza son israelitas, por decirlo así, y aunque hoy en día con tanta mezcolanza que hay en el mundo nunca uno está seguro, pero son israelitas de religión. En Estados Unidos, ahí en Brooklyn, vi a un montón de estos que caminan en la calle con su traje negro, pero estoy seguro que si les pregunto, ellos son gringos, son estadounidenses, esa es su nacionalidad, aunque su religión sea el judaísmo y aunque su raza sea la israelita, eso es muy diferente. Entonces Pablo es romano, realmente, él es romano, esa es su nacionalidad. Y el tribuno le dice, ¿sabes que yo tampoco era romano y yo la adquirí con una gran suma de dinero? Bueno, es que si uno está dispuesto a dar una suma de dinero, por ejemplo, por la nacionalidad gringa hoy en día, que no tiene muchos beneficios más que el beneficio económico, o sea, ¿por qué uno quisiera ser ciudadano estadounidense hoy en día? Bueno, por los beneficios económicos que eso implica. Allá hay mejores condiciones de trabajo y uno puede vivir allá y ganar un poquito más de plata. Eso es todo. Sin embargo, en el siglo primero, ya vimos, ser romano, bien, o sea, te libras de la tortura, o sea, a todo mundo torturan, menos a un romano, ¿no? Ahora hay sí suficiente incentivo. Y entonces él dice, yo con una gran cantidad de dinero en mi ciudadanía. A ver, tú que te miras pobretón, esa es la idea, ¿no? Porque Pablo va a lucir pobre, ¿no? Es que él trabajaba con pieles, con cueros, no tiene ropas delicadas, entonces luce pobre. ¿Tú cómo la conseguiste? Y resulta que Pablo dice, yo soy de nacimiento. Y automáticamente los que estaban para azotarlo, que hasta ese momento tal vez no habían creído la historia, dice que retroceden y a prisa se apartan de él. O sea, no toquemos a este tipo porque eso es peligrosísimo. Nos puede costar la vida. Tanto así que el tribuno, con todo y ser el jefe de una legión, tiene miedo por haberlo mandado a atar. Ahora lo va a cuidar porque es un ciudadano romano. Aquí tenemos un caso interesante en que Pablo hace uso de las ventajas políticas que tiene.
Y lo siento, pero cualquiera en su situación quiere evitarse los azotes. Hasta este momento él no había hecho uso de su ciudadanía romana, excepto en Filipos, donde fue a posteriori, ¿no? Es decir, soy ciudadano romano y ustedes me golpearon. O sea, eso es un problema al que los filipenses se habían metido. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ok, aquí el tribuno quiere seguir la investigación, no lo puede torturar. Si le pregunta, Pablo va a decir, yo no hice nada. Entonces llama al concilio. ¿Qué es el concilio? Sí. Pues el concilio, o mejor dicho, el Sanedrín, como le llamaban los judíos, es el grupo de 70 ancianos que dirimían los asuntos de la nación. Y esa tradición viene desde Moisés. O sea, a Moisés 70 ancianos le asistían. De ahí viene. Entonces era el sumo sacerdote más 70 ancianos. Es verdad que durante el tiempo de la monarquía, en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de los reyes, pues eso no existía. No existía el Sanedrín en esa época, pero más adelante sí va a existir. Y en este momentito Israel se dirige por el grupo de ancianos, que son 70 más uno. Y entonces presenta a Pablo ante ellos, bueno, discutan y quiero saber qué es lo que está sucediendo. Quiero que vean ahí el escenario, está el concilio reunido. En el concilio, pues son personas de respeto, son ancianos. Y al mismo tiempo están los soldados romanos, hay toda una legión, hay más de 4.000 militares dispuestos a actuar, así de que eso no es cualquier cosa. Y está el tribuno también para escuchar, a ver, júzguenlo, veamos qué es lo que está sucediendo. Entonces Pablo dice el capítulo 23, versículo 1, mirando fijamente al concilio dijo, y va a empezar su defensa, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, no he hecho nada malo. Mi conciencia está limpia. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, ¿cuánto tiempo se tarda para decir, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy? No sé cuánto me tardé, unos 3, 4 segundos. Es el tiempo suficiente para que el sumo sacerdote, que en este caso se llama Ananías, ordene a sus secuaces peguen en la boca. Quiere decir que lo pensó antes de que Pablo empezara a hablar. En todo lo que llega a la orden y le dan el golpe. O sea, ¿qué posibilidades tiene Pablo de salir inocente de este juicio? La respuesta es ni una. O sea, ya te condenaron antes de que llegaras. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque la ley, y aquí mi Biblia Reina Valera no tiene una referencia, pero la ley prohibía condenar a una persona sin antes haberlo escuchado. O sea, tengo que escucharte por lo menos. Ya después puedo ordenar que te golpeen, que te den azotes e incluso que te manden a matar. Eso estaba dentro de las posibilidades. Pero no podemos nosotros condenar a alguien de acuerdo a la ley si primero no escuchamos lo que hace, lo que dice y lo que hace. Entonces eso no se puede. Por eso dice, tú estás aquí para juzgarme de acuerdo a la ley y quebrantas la ley al golpearme. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, con lo primero que le dijo, oye, eres una pared blanqueada. Esta es una metáfora que ya utilizó también Jesús con respecto a los fariseos. Los llamó sepulcros blanqueados. ¿Y esto por qué? Porque por dentro, dijo, hay huesos, pudrición, inmundicia, pero por fuera se miran muy lindos. Pared blanqueada. ¿Y eso cómo es? No, mira, la pared ya está toda destruida, vieras, pero le acaban de echar cal, estuco y cal, ¿no? Y entonces, mira qué bonita se ve. Sí, por fuera, pero no por dentro. Y este es un problema que crea la religiosidad.
Generalmente no me gusta hablar en contra de la religión o de la religiosidad porque hay una religión pura, de la que Santiago a nosotros nos habla, que es mantenerse puro de la contaminación del mundo y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Él dijo, esto es una buena religión. Sin embargo, con todo eso, aún eso, la religión tiene un problema. Y el problema es que no da solución al problema del pecado humano. Y siempre la comparo yo al chicle de menta. Lo ideal cuando uno ha comido azúcar o ha cenado, por decirlo así, ha comido sus frijolitos y huevitos y lo que usted quiera. Lo ideal es ir y cepillarse los dientes antes de ir a la cama, porque eso se llama higiene. Bueno, cepillarse los dientes es acercarse a Cristo para que Él lo limpie a uno con su sangre en las aguas del bautismo. Listo, quedó limpio. Pero la religiosidad es como el chicle de menta. Puede que yo diga, ¿sabes qué? Siento que la boca me huele mal, entonces saco un chicle de menta y lo mastico. Ese chicle tiene más azúcar todavía, pero la menta me crea esa sensación de, oye, qué rico huele tu aliento, esa sensación de pulcritud, de pureza, ¿no? Y entonces a mí se me olvida cepillarme los dientes, voy y me acuesto porque mi aliento está envidiable, pero realmente me estoy careando toda la dentadura, ¿sí? Chicle de menta. Entonces la religión hace eso. Ahora, lo que dije sonó muy simple, ¿sí? Simplemente que Jesucristo lave tus pecados, bien, que te bautices invocando su nombre. Eso fue lo que le dijeron a Pablo, no, lava tus pecados, bautízate invocando su nombre. Pero Jesús, para limpiar mis pecados, exige una cosa que se llama arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento que se utiliza en Hechos, metanoía, en verbo metanoeo, significa cambiar de mente. Nous significa mente, meta significa cambio, como la metamorfosis cuando la oruguita se convierte en mariposa. Entonces, metanoía quiere decir cambia, pero ¿cambia qué? Cambia tu manera de pensar y tu manera de pensar va a cambiar tu manera de actuar. Eso significa arrepentimiento y esa es la solución a mi pecado. Pero la religión me dice otra cosa. ¿Qué me dice? Pues confiésate con el cura y esa es la solución. Bien, ahí tenemos nosotros un tremendo problema, porque ese es el chicle de menta. Yo estoy bien. Oye, pero tú pecas un montón. Sí, pero me confieso con el sacerdote y él me manda a rezar mis padres nuestros, mis aves marías y otras cositas, ¿no? Y si me voy para el purgatorio, pues eso no es mucho problema porque se van a realizar varias misas para que mi alma salga de allá. O en la versión evangélica de la misma cuestión, con tal y entregues tus diezmos, pues tú estás bien. Con tal y hagas tus ayunos y vayas a los montes y allá un par de veces a la semana o una vez a la semana, ahí está bien. No importa si no cambias tu condición. Claro, ellos no lo dicen así, pero eso es lo que va dentro del discurso. ¿Qué importa si le quedas debiendo a Mundo y Raimundo? ¿Qué importa si eres injusto con aquellos que te trabajan? ¿Qué importa si eres mal padre? ¿Qué importa si eres mala madre? Lo importante es que ayunes y entregues tu diezmo. Eso es la religiosidad, esa es la religión. Y muchas veces también, como ya criticamos a otros, critiquémonos un poquito a nosotros mismos. Resulta que yo he escuchado este tipo de testimonios. Hace 50 años yo me bauticé y no he faltado a las reuniones de la iglesia ni un solo domingo. Sí, ok, qué interesante, ¿no? Y he ofrendado de todo lo que he ganado. Cuidado con la religiosidad. Pero la religiosidad entonces produce una pared blanqueada. Por dentro soy robo, soy hurto, por dentro soy ambición, soy egoísmo, por dentro soy pura maldad, pero por fuera me disfrazo y uso vestiduras largas y la gente cree cosas buenas de mí. Dice el versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Problemón, ¿no? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muchos han dudado de la sinceridad de Pablo acá.
Yo no lo sé. Dios lo sabe. Sí. Y muchas veces uno dice, no, pero es que es Pablo. Pablo no puede estar mintiendo. O sea, ¿Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote? O sea, no es una buena pregunta. ¿No conocía a Ananías? Posible que no. Él era judío hace mucho tiempo y ya se fue de misiones tanto tiempo que el sumo sacerdote, pues a lo mejor ya no lo conoce. Eran otros, pero generalmente eran de la misma familia. ¿El sumo sacerdote tenía ropas que lo distinguían? La respuesta es no. Bueno, ¿qué no dice la Biblia que tenía un pectoral y tenía cierta vestimenta que a él lo distinguía? Sí, la Biblia dice eso, pero hay un dato histórico acá. Para la época en que nosotros estamos, que es la época del Imperio Romano, los dueños de la ropa del sumo sacerdote son los romanos y esa ropa la tiene el tribuno y se la presta al sumo sacerdote de Israel nada más el día de la expiación, cuando él va a oficiar de manera formal y como eso tenía piedras preciosas y todo eso, entonces él conservaba esa vestimenta. Así es de que en este momentito, que no es algo tan oficial como el día de la expiación, es probable que el sacerdote haya utilizado una ropa común y corriente. Así es de que probablemente no se distinguía. Pero otros dicen, no, mira, hay demasiadas cosas ahí como para que Pablo no haya conocido que era el sumo sacerdote y tal vez en este momentito, tal vez dijo una pequeña mentira. Bueno, ¿qué pienso yo con respecto a eso? Bueno, yo soy de los que tiende a pensar en la sinceridad del apóstol Pablo porque es mi héroe, ¿sí? Pero he de reconocer que también es humano y errar es de humanos. Pero la tiene perdida y lo sabe. Por eso es que dice en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Espérate, ¿qué acaba de decir? Soy fariseo. Se fijó que la mitad del concilio era de fariseos y la otra mitad era de saduceos. Hay diferencia entre los dos. Sí. Los saduceos son más intelectuales, son más dados a lo griego. De hecho, para un saduceo es bueno que uno piense por uno mismo. O sea, si yo hubiera estado en la época, hubiese sido saduceo, por decirlo de esta forma. Bueno, hubiese querido ser saduceo, ya voy a explicar por qué no. Hubiese sido saduceo porque ellos eran más dado a lo griego, más que mi estudiante piense por sí mismo, más las clases de los saduceos es planteemos una idea y discutamos el asunto. Los fariseos son más legalistas. Ellos decían, un buen alumno tiene que repetir las palabras de su maestro sin quitarle siquiera los puntitos pequeñitos que pueda tener ahí la letra. O sea, memorísticos. Un estudiante no piensa, un estudiante aprende de su maestro. O sea, son dos culturas completamente distintas y me gustan más los saduceos por lo más libres y pensadores que son ellos. Sin embargo, también tienen el defecto y por lo cual yo no podría ser parte de ellos, que son la élite. O sea, los saduceos son los ricos, son los sacerdotes, son los de la alta clase. Los fariseos son gente pobre, son gente del pueblo. ¿Quiénes son más prestigiados dentro de la población? Los fariseos. Así es de que había muchos saduceos que a veces se hacían pasar por fariseos porque eso era caché. Los grandes maestros eran fariseos. Entonces Pablo aquí mira, la mitad son fariseos, la mitad son saduceos. ¿Cómo lo detectó? Las ropas, la forma de vestir. Cuando uno va bajando del volcán Santa María y de repente van subiendo a las iglesias, porque hay iglesias pentecostales que van allá arriba a ayunar y toda la cosa, uno bien sabe quién es el pastor. ¿Sí? Es generalmente el que va de último, generalmente el más viejo, y generalmente va a llevar unos zapatitos bien lustraditos, aunque va a subir el volcán. No sé cómo le va a hacer el pobre. Y lleva una camisita decente. Ah, ese es el pastor. Y también lleva una pequeña bolsa de cuero donde lleva su Biblia. O sea, fácil. El pastor es ese.
Bien, los fariseos tenían una forma típica de vestir, así es de que él pudo detectar, la mitad son fariseos, y entonces dice, vamos a dividir el concilio. Aquí su intención es clara. Vamos a dividir el concilio porque no voy a salir vivo de esta a no ser que los divida. O sea, esto no se lo inventó Maquiavelo mucho más adelante, divide y vencerás. No, no se lo inventó Maquiavelo. Maquiavelo lo observó y aquí Pablo ya lo utilizaba, divide y vencerás. Entonces dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. O sea que los papás de Pablo también son fariseos. No, eso no lo sabemos, porque no sé si Pablo está hablando de su papá biológico o de su papá espiritual, que es Gamaliel, que esa es la posibilidad. Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por eso, cuando Amós decía no soy profeta ni hijo de profeta, quería decir yo no pertenezco a la élite de los profetas, ni ningún profeta a mí me ha educado. Cuando, por ejemplo, en el tiempo de Eliseo se encontraban mucho los hijos de los profetas, eso no es que los profetas tenían hijos y ellos andaban en pandillas. O sea, armemos nuestra marita que vamos a ser los hijos de Elías. No, eso no era así, sino eran los que estudiaban con los profetas. Se llamaban los hijos de los profetas. Y de hecho, Eliseo llama padre a Elías. Y los judíos tendían a llamar padre a su maestro espiritual. Así es de que aquí es probable que Pablo no esté hablando de su papá físico, sino de su papá espiritual, que era Gamaliel. Soy fariseo e hijo de fariseo, de este fariseo. Decíamos la vez pasada que Gamaliel era famosísimo, era Gamaliel el Grande, uno de los rabinos más de más reputación en todo Israel, en todos los tiempos, era el rabino Hillel. Y Hillel era el abuelo, ahora sí biológico, de Gamaliel. O sea, Gamaliel era un fariseo de estirpe. Mi abuelo fue rabino, el más grande de todos, con mi papá rabino y yo rabino. O sea, ese se viene en pura élite. Y Pablo dice, pues este es mi papá también. O sea, y fariseo, hijo de fariseos. Y ahora va a decir algo interesante. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Hay una diferencia entre un saduceo y un fariseo. El saduceo no cree en la resurrección. ¿Ah, no? No. Porque la resurrección quiere decir revolución, cambio. Y si yo soy ahora el rico, entonces, ¿para qué quiero el cambio? Esta es la misma razón por la cual Luna, Dante Geme no hablan de la segunda venida de Cristo. Pues, ¿para qué queremos que venga si nosotros estamos bien? La escatología de los evangélicos cambió. Porque durante la época del 70, 80, con aquellos predicadores como Jimmy Swaggart y Gigi Ávila, el tema de la segunda venida de Cristo y el rapto estaba en la boca de ellos todo el tiempo, pero eso ya no se escucha en los grandes televangelistas de la época, de esta época, sino se escucha el discurso de la prosperidad. Entonces los saduceos, que eran la élite, pues hablaban de la prosperidad. Sí, claro que sí, obedece la ley y el Señor te va a bendecir, y yo soy una persona santa y prueba de eso es, mira todo lo que yo tengo. El fariseo, por el contrario, era el pobre y él sí quería el cambio, la resurrección, la revolución. Entonces él creía en eso, la esperanza de que todo podía cambiar. Entonces yo por la esperanza estoy siendo juzgado y por la resurrección. Ahora dividió el concilio porque los fariseos no pueden estar a favor de condenar a alguien que cree en la resurrección y cree en la esperanza, y eso, dice el versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, se le presentó el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aparte de lo que sucedió aquí, de que el tribuno lo va a rescatar, porque no puede permitir que un ciudadano romano muera, en otras condiciones lo es, pero en estas condiciones no puede permitir que un ciudadano romano muera bajo su tutela. Así es de que lo va a rescatar. Porque pueden despedazarlo, el concilio se dividió completamente y Pablo hizo muy bien su trabajo. Y ahí es donde nosotros vemos que Jesús tenía mucho más en común con los fariseos que con los saduceos. Entonces, ¿por qué los evangelios lo presentan discutiendo con los fariseos y no con los saduceos? Dos razones. Primero, Jesús desarrolla su ministerio allá en Galilea y ahí no hay saduceos. Son la élite sacerdotal que vive en Jerusalén. No hay saduceos. Allá hay fariseos. Y segundo, los evangelios se escribieron después de la destrucción del templo en el 70. Cuando el templo se destruyó, la secta de los saduceos dejó de existir. Y la única que se conservó es la de los fariseos. ¿Quiere decir entonces que los rabinos judíos de hoy en día son herederos de los fariseos? Sí, de ellos vienen, no de los saduceos. Una vez que se terminó el templo, se acabó el trabajo de los sacerdotes y por lo tanto, la secta de los saduceos sufrió mucho. Bueno, esa es la razón. Ahora bien, Jesús se le aparece y yo esperaría que Jesús le hubiese dicho, tranquilo, Pablo, vas a salir de esta. Pero resulta que Jesús no le dice eso. No le dice, un poquito más y te libero. Le dice, así como te portaste bien machito, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des en Roma. Ten ánimo. Bueno, es que Jesús, ese tipo de siervos es los que quiere. O sea, esto es como lo que le dice a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo ya oré. Ah, para que yo no sea zarandeado. No, para que tu fe no falte. Pablo, te felicito por haber dado testimonio de mí aquí. Ay, gracias, Señor. Ahora me vas a sacar de la cárcel como a Pedro allá unos cuantos capítulos antes. No, pudo haberlo hecho Jesús si fuera su propósito, pero no. Es necesario que también en Roma des testimonio de mí y a partir de aquí Pablo sabe, tengo que apelar al César. Tengo que ir a Roma. O sea, de esta no me salvo acá. Debo ir a Roma y debo dar testimonio también allá. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.